El otro día me suscitaba una amiga, una muy buena amiga, me suscitaba una cuestión acerca de la reencarnación. Ella se sentía que había sido en otra vida, había sido vikinga, posiblemente hija de Ragnar o algún personaje por el estilo. Y yo me preguntaba, ¿y por qué no el tipo o la tipa que le limpiaba las letrinas ahí en el castillo de Trelleborg, no sé si pronuncio bien, por ahí por la Escandinavia natal, ¿por qué no la persona que le limpiaba las letrinas? O sea, porque siempre nos reencarnamos en personajes, en seres delfines maravillosos, vacas sagradas, reyes, y no nos reencarnamos, por ejemplo, en un esclavo judío del siglo II antes de Cristo, de la época de Ramsés II, por ejemplo, ¿no? Harto de comer pan de cereales con leche de cabra. De ahí la intolerancia a la lactosa actual del ser encarnado. Bien. Bueno, pues todo esto y mucho más vamos a tratar de explicarlo. Y vamos a ver por qué, ¿no? Por qué hay una necesidad, aunque el ser humano lo quiera negar, hay una necesidad siempre de poder explicar, de tener una explicación de por qué estamos aquí, ¿vale? Bien, pues sin más preámbulos, vamos allá. Esa necesidad de búsqueda de lo espiritual, ¿vale? ¿Y por qué renunciamos a la cultura judeocristiana y nos lanzamos a esta cultura hinduista, ¿vale? A veces tan compleja. Vale, pues vamos a explicarlo. Para ello, veamos cifras, ¿vale? Mirar, todo lo que es el mundo del el negocio del yoga, ¿vale? Lo que son merchandising, todo lo que son productos vinculados, retiros vinculados con el turismo, hay cifras que es especulativas, cifras que no puede ser que sean aproximadas, ¿vale? Según informes de expertos, pero estamos hablando en el 2024, aproximadamente a nivel global se estaban moviendo unos 115.400 millones de dólares anuales, ¿vale? Vinculado con, pues eso, todo lo que es el turismo del yoga, ¿vale? Todo lo que es... Se espera que para el 2034 esta cifra se aumente en un 9%, son unos 250.700 millones de dólares. Bien. Este tipo de turismo evidentemente está vinculado con el turismo de bienestar, el turismo de spas, resorts, ¿vale? Pero bueno, que solo son las cifras. Vale. Y en esta cultura materialista, ¿vale? La que vivimos en el mundo occidental, que hemos intentado explicar o hemos intentado de alguna forma entender, ¿vale? Más que explicar. ¿En qué consiste esto del karma, ¿no? ¿Qué es esto del samsara, ¿vale? ¿Qué es esto del samsara? ¿Qué es esto del karma? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿Vale? Bien. Si bien es verdad que desde nuestra cultura nosotros, de alguna forma, lo que hemos intentado, entre comillas, es asociarlo a cuestiones, por ejemplo, el karma es como algo negativo, te va a caer el karma, has sido malo en esta vida, con esta cultura que nosotros tenemos judeocristiana del pecado, de lo malo y de lo bueno, ¿vale? Entonces vinculamos el karma con has sido malo, entonces ese karma que tienes, ¿vale? Ese karma familiar, porque tu abuelo fue un cabroncete, por decirlo así, ¿vale? Pues lo vinculamos de esa forma, ¿vale? Cuando realmente no tiene mucho que ver esa concepción que le damos nosotros, ¿no? Si vamos a la cultura taoísta, bueno, el budismo sabéis que nace del taoísmo, en su origen Siddhartha Gautama era taoísta, ¿vale? Y el hinduismo se nutre también del budismo, bueno, están vinculadas, ¿no? De alguna forma, aunque muchas cosas no tienen nada que ver y las deidades no tienen nada que ver, pero bueno, básicamente están vinculados en sus orígenes. El taoísmo es mucho más antiguo, igual que el hinduismo, el budismo es posterior, ¿vale? Pero básicamente ellos, la concepción que tienen es, ellos
el karma es la reencarnación, es el sufrimiento. Estamos hablando de que nosotros estamos en este cuerpo, en este ego, ¿vale? Y nos reencarnamos, ¿vale? Tantas veces como sean necesarias hasta alcanzar el nirvana. El nirvana es el desapego absoluto del ego, el desapego absoluto de los deseos, ¿vale? De las apetencias. Si hablamos de las cuatro verdades, las cuatro nobles verdades de Buda, en primer lugar, el dukkha, que es la verdad sobre el pecado, perdón, sobre el sufrimiento, ¿vale? El sufrimiento que en el cristianismo es el pecado, ¿vale? Todos los seres humanos, según Buda, estamos de alguna forma vinculados con el sufrimiento, igual que el placer, el sufrimiento, ¿vale? Es una verdad necesaria, o sea, es el sufrimiento humano. La aceptación del sufrimiento humano es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? El samudaya es de dónde procede el sufrimiento humano. El sufrimiento, ¿vale? El ego, la avaricia, las apetencias corporales, ¿vale? Que nos separan de lo espiritual, esas apetencias provienen o sea, de este ego, de esta parte material, ¿vale? Que ahí encarna perfectamente con el cristianismo, ¿vale? Entonces, el ego es eso, ¿no? El ego es esa mancha, ese arrastre que llevamos, ¿vale? Luego, ¿cómo conseguimos la cesación? ¿Cómo conseguimos que ese sufrimiento ceda o muera, ¿no? Después de una serie de reencarnaciones, cuando llegamos al nirvana, ¿no? Pues con la práctica de la sabiduría, la compasión y cultivando la ecuanimidad o la justicia y la no adherencia, ¿vale? El desapego, ¿vale? Con todas estas cosas, Buda decía que nosotros alcanzábamos el verdadero desprendimiento, ¿vale? Que era el nirvana, ¿vale? Bueno, esto tiene, como veréis, muchísima conexión con Jesucristo. De hecho, hay una anécdota bastante curiosa con las figuras de Cristo y Buda, que nos llevaría bastante tiempo, pero básicamente sabéis que Buda nació 500 años antes de Cristo, más o menos. Buda nació en la zona más alta del mundo, la zona del Himalaya, Nepal, y Jesucristo nació en el Mar Muerto, la zona más baja de esto. O sea, bien, puede ser que sea una curiosidad, pero bueno. Otra curiosidad es que Jesucristo nació, fue ya proclamado antes del nacimiento rey, igual que Buda. Buda, sabéis que Buda venía de una familia noble, y la madre, justo cuando estaba ya a punto de parir, estaba de camino, como María y José, ¿vale? Cuando tienen en Belén a Jesucristo, ¿vale? Ambos nacen de camino, ¿vale? De hecho, Buda nace en un bosque que se venera todavía y tal, y nace ahí con la madre, pues bueno, lo tiene ahí. Curiosidades, ¿vale? Y más cosas. La verdad que si analizáis la vida de Jesucristo y Buda, tienen un montón de curiosidades, paralelismos muy grandes, ¿vale? Esto que se ha dicho de que Jesucristo tuvo contacto con el hinduismo y todo esto, bueno, se puede probar evidentemente, pero sí en lo básico coincide muchísimo, ¿vale? Pero las interpretaciones culturales son completamente diferentes, como estamos viendo, ¿vale? Es decir, para el mundo occidental, realmente, ¿vale? El marco de referencia cultural nuestro, genético, ¿vale? De alguna forma, no permite incorporar totalmente esta cultura, ¿vale? Que por cierto, maravillosa, mucho más antigua, evidentemente, que la judeocristiana. Pero, y bueno, desde aquí pues aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo profesor de yoga, Mariano, ¿vale? Entonces, ese acople, esa adaptación, ¿vale? a la cultura, a la tradición oriental y occidental, muchas veces tiene esos gaps que es difícil de manejar, ¿vale? Sin embargo, como hemos dicho, pues bueno, tienen bastantes conexiones, ¿vale? Y con esto terminaremos la primera parte, ¿vale? La introducción, la primera parte de lo que sería esta
este tema de la reencarnación, ¿vale? A partir de aquí, la segunda parte, de lo que vamos a hablar es ya más concretamente en nuestra cultura, la cultura greco-latina, judeo-cristiana. ¿Qué explicación le da o sea, por qué es incompatible el cristianismo y el hinduismo en los conceptos fundamentales, sobre todo con el tema de la reencarnación, ¿vale? Hablaremos de Parménides, hablaremos del principio entrópico, hablaremos de Einstein, el padre Carreira, jesuita, astrofísico, y muchas cosas más, ¿vale? Os esperamos en el próximo vídeo. Muchas gracias, espero que os haya gustado. Darle al like, por favor.